Bienvenidos a la sexta sesión de este curso de regulación económica, en la cual vamos a tratar con mayor detenimiento el análisis de impacto regulatorio. En primer lugar, como ya es conocido, vamos a introducir un caso práctico en el cual ustedes van a poder delimitar un poco un problema real acerca de una regulación que actualmente está en debate en el Congreso. Y cómo nosotros a partir de algunos criterios podemos deducir cuáles serían los pasos que deberíamos seguir para hacer el análisis de impacto regulatorio que tendría esta norma si fuera aprobada. Luego de ello, va a ser muy importante que ustedes puedan detenerse en la diapositiva donde hablamos de los elementos clave del AIR. En primer lugar, está la definición del problema público, en el cual ustedes deben tener la capacidad de poder describir la naturaleza del problema, cuál es el origen que tiene cuál es la gravedad que reviste este problema para determinar el alcance del mismo y también ver cuáles son las características cuantitativas que describen a este problema, cuál es su incidencia o cuál es la frecuencia del mismo, como para que puedan tener una idea de cuántas personas son afectadas, por ejemplo. El segundo término van a tener que describir cuál es la justificación de esta intervención, cuáles son esos criterios que hacen que sea meritorio atender este problema. En tercer lugar, cuál es el objetivo finalmente de la regulación que se piensa introducir, que se supone que va a atender a este problema. En cuarto lugar, se encuentra la identificación de alternativas, es decir, no solamente debemos detenernos en pensar de que, digamos, la solución que estamos pensando que va a ser finalmente la que se va a implementar sea la única que esté en el debate público. Y por eso es importante analizar qué alternativas podemos encontrar a esa opción que estamos trabajando. La primera alternativa que debemos evaluar en comparación es la de no hacer nada, es decir, de mantener el status quo. En segundo lugar, podemos analizar el escenario de precisamente cuál es la solución regulatoria que nosotros estamos proponiendo. Y en tercer lugar, podríamos proponer una regulación alternativa que está en el debate público o que debemos trabajar en base a la investigación de cómo se hace en otros países o finalmente si es que hay algunas propuestas que también están en el debate público de cuáles podrían ser las normas alternativas a la solución que nosotros estamos trabajando. En quinto lugar, hay que hacer el análisis de impacto, que en esta parte sí tiene que ver, digamos, el análisis económico de el impacto que tendría la regulación que se está poniendo, identificando para las tres alternativas, para los tres escenarios alternativos. Y finalmente tenemos lo que sería la evaluación del cumplimiento de esta norma una vez que sea implementada. Lo que después vendría de ello sería la consulta pública, porque debemos evaluar también qué opinan los actores que van a estar involucrados o que van a ser afectados directamente por la implementación de esta norma. Y por último, tenemos el paso número 8, que sería la evaluación normativa, es decir, cuál va a ser el resultado de la aplicación de esta norma, ¿no? A lo largo del tiempo. Luego de haber analizado cuáles son las etapas que se siguen para el análisis de impacto regulatorio por RIA, que también es conocido así por sus siglas en inglés, vamos a pasar a describir cuáles son las herramientas del análisis de impacto regulatorio. Y estas herramientas básicamente son de naturaleza de análisis económico, ¿no? En primer lugar, vamos a ver el análisis ACB o análisis costo-beneficio, que ya habíamos hecho una introducción en una sesión anterior. En esta básicamente lo que se trata es de cuantificar cuáles son los costos asociados a cada una de los escenarios alternativos bajo análisis, que van a ser luego comparados con la suma de los beneficios que también se tienen que identificar para cada uno de estos escenarios.
Y entonces se supone que uno tiene que obtener el mejor ratio beneficio-costo para la mejor alternativa, que finalmente es la que vamos a recomendar. Una segunda herramienta es el análisis multicriterio, que también vamos a identificar cuáles son los pasos que se deben seguir y que más que verlo como una herramienta alternativa, es visto como una herramienta complementaria al análisis ACB. ¿Por qué? Porque este tiene un conjunto de criterios que deben ser evaluados de manera también cualitativa, y estos a veces resultan más útiles porque no todo se puede cuantificar, y por eso esta herramienta recurre como un análisis complementario más que como un análisis sustituto del análisis ACB. Y en tercer lugar tenemos el análisis que es más conocido como el análisis costo-efectividad o análisis ACE. Y el análisis ACE es bastante útil, sobre todo cuando uno no puede identificar con claridad cuáles son los beneficios de aplicar una determinada regulación. Sí puede uno saber de que va a haber un beneficio en el número de personas que van a ser beneficiadas o van a ser salvadas o van a ser asistidas, pero no es muy claro cuáles son los beneficios en términos monetarios, porque no pueden ser cuantificados a partir de la introducción de esa norma. Y entonces, lo más importante aquí es analizar cuál es el análisis costo-efectividad, es decir, de que va a haber un costo, va a haber un costo, pero no está claro cuál es el valor de los beneficios, sino más bien cuál va a ser el número de beneficiarios de la implementación de esa norma. Entonces, el análisis costo-efectividad a veces resulta ser una herramienta bastante útil en ese sentido cuando no hay mucha claridad para calcular los beneficios, pero sí tenemos claridad de cuáles van a ser los costos de implementar esa norma. Y entonces, para finalizar, tenemos como conclusión de que cada una de ellas van a tener algunas ventajas y desventajas, y que quizás en el auxilio de una sobre otra para poder hacer un análisis más integral es que podemos tener finalmente un análisis del impacto regulatorio eh, más completo, más digamos, evaluado en su integridad, como para que podamos tener una idea de cuál va a ser el alcance de los beneficios de estas normas, ¿no? Y finalmente, de esa manera vamos a poder concluir con mayor seguridad de cuál es la mejor alternativa a seguir.